No sé por qué no. Listo. Ok, voy a empezar diciendo que recordemos cuál es la definición de converger uniformemente, porque es la que estamos usando más a menudo. Entonces, si tienen una sucesión de funciones que salen de A los reales y una función que también sale del mismo dominio a los reales, entonces decimos que la sucesión de funciones converge uniformemente a la función f si cada vez que me dan una epsilon, yo puedo encontrar una n de tal manera que esa n sirve para todas las x, es decir, que si me tomo un punto en el dominio y una n más grande que la n mayúscula, entonces yo puedo hacer la diferencia entre fn de x y f de x más chiquita que epsilon, ¿no? Y entonces, esta era la definición de converger uniformemente. Acuérdense que tenemos la puntual que sí vamos a usar, ahorita vemos, pero bueno, la uniforme era como la chida, y entonces habíamos visto que cuando uno tiene este concepto de converger uniformemente, entonces respeta, es decir, pasa, si las funciones son acotadas, el límite es acotado, si las funciones son continuas, si cada uno de los elementos de la sucesión son funciones continuas, entonces el límite también es una función continua. Si cada elemento de la sucesión es integrable, entonces el límite también es integrable, y no solo eso, se cumple esta bonita, ¿cómo se llama? Igualdad, de esta bonita forma de calcular la integral del límite. Y habíamos terminado, fue lo último que hicimos con este ejemplo, que nos decía que aunque, bueno, este era un ejemplo de una sucesión de funciones que convergían uniformemente a la constante cero, que todas eran diferenciables, pero bueno, cuando uno calculaba las derivadas de cada una de las funciones se obtenía esto, pero el límite de las derivadas, pues, es una cosa que no es continua, por lo tanto no es derivable, y entonces como que parece que el hecho de que la sucesión converja uniformemente a una función no respeta, pues, las derivadas, ¿no? Pero no se preocupen tanto, porque en realidad o sea, aquí lo que está fallando, cuando uno ve este ejemplo dice, bueno, sí, la sucesión converge uniformemente a la constante cero. Pero cuando yo calculo las derivadas, tengo el problema de que las derivadas no convergen, ¿no? O sea, bueno, sí convergen puntualmente, pero no convergen uniformemente bueno, convergen puntualmente, de hecho, a una función que no es continua. Eso me dice que no pueden converger uniformemente, ¿no? Porque si convergieran uniformemente, tendrían que converger a esta función, y esta función tendría que ser continua. Pero bueno, ya lo dije medio enredado, pero lo que falla de este ejemplo es que ¿cómo se llama? Que las derivadas no convergen, ¿no? O no convergen bien, pues. Y entonces, ¿cómo le hace uno? Bueno, dices, bueno, pues ya tengo ahí una bronca que a lo mejor está fea y que a lo mejor no quiero, pero ¿cómo le hace uno para acomodarla? Pues dices, pues aquí la bronca es que la sucesión de derivadas no convergía bien, entonces, ¿qué tal si le pido que la sucesión de las derivadas sí converja bien? A lo mejor sí puedo asegurar algo. Y hacia allá voy, pero antes necesito un resultado importante para probar el siguiente teorema, y para probar más cosas, de hecho, pero en particular para probar el siguiente teorema, y entonces voy a hablar de este teorema, ¿no? Antes de poder hablar del teorema, necesito definir qué significa que una sucesión sea convergente como, bueno, Cauchy convergente, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Acuérdense que, bueno, espero que sí recuerden que en sus cursos de cálculo 1 les definieron sucesiones, y hasta después les definieron Cauchy, luego vieron que todas las convergentes eran Cauchys y todas las Cauchys son convergentes, ¿no? Pero más o menos es como la misma historia aquí, pero para funciones. Y entonces voy a definir esto. Decimos que la sucesión es uniformemente Cauchy en A si tengo una sucesión de funciones, ¿eh? Tengo una sucesión de funciones. Fíjense que la ventaja de
tener esta definición de ser uniformemente Cauchy contra la otra, contra de converger uniformemente, es que cuando uno habla de sucesiones Cauchy no tiene que hablar del límite. Aquí no hay ningún límite, ¿no? O sea, nomás dice, tómate una sucesión de funciones, y entonces decimos que esa sucesión es uniformemente Cauchy. Si cada vez que me das una épsilon, yo te puedo encontrar una n, de tal manera que para todo punto del dominio, es decir, esta n sirve para todos los puntos del dominio, si tú te tomas dos naturales más grandes o iguales que la n mayúscula, entonces tú puedes hacer la diferencia entre la enésima función de valor de nx y la enésima función de valor de nx más chiquita que epsilon. Y entonces, si se fijan, si se acuerdan, cuando uno habla de ser Cauchy en un límite, uno no tiene que hablar del límite. O sea, le basta con checar cosas de la sucesión para concluir, bueno, esto, lo que dice el teorema de abajo es que si eres uniformemente Cauchy, converges uniformemente. Si eres uniformemente Cauchy, converges uniformemente. Y entonces, la ventaja de esto es que cuando uno habla de Cauchy no tiene que hablar del límite, le basta con checar cosas solo de la sucesión. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Todo el mundo va ahí más o menos conmigo? ¿No los he perdido? Díganme algo, ¿eh? Bueno, el teorema dice que si tienes una sucesión de funciones, entonces este es uniformemente Cauchy si y solo si converge uniformemente. Bueno, y voy a hacer la prueba rápidamente. De hecho, no es muy complicada y a lo mejor es algo que ya vieron de sus cursos de cálculo 1, no sé. Y entonces, bueno, a ver, voy a probar que primero el regreso, porque es el más fácil. Y entonces, si uno tiene una función, bueno, si la sucesión converge uniformemente, entonces es Cauchy, ¿no? Eso es lo primero que quiero probar. Y entonces supón que la función converge uniformemente. ¿Qué es lo que queremos probar? Que es Cauchy, y entonces uno lo que tiene que decir, pues es échame una épsilon, ¿no? Y entonces dices, pues, échame una épsilon, ¿no? Entonces pongo como nuevo y échame una épsilon. Entonces, como Fn converge uniformemente a F, para épsilon entre 2, que por cierto es un número más grande que 0, yo sé que existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en el dominio, si n es más grande o igual que esta n, entonces la diferencia entre el valor absoluto de fn de x y f de x es más chiquito que epsilon sobre 2. Eso solo es la definición de que Fn converja uniformemente a F para este número positivo, ¿no? Es lo que escribí aquí. Y ya acabé, porque queríamos probar que es uniformemente Cauchy. Entonces, para probar que es uniformemente Cauchy, pues me echan una epsilon y yo tengo que decir quién es la n, de tal manera que sirve, que pasa esta cosa de acá, ¿no? Y entonces dices, pues la n es la misma, ¿no? La que ya encontré. Entonces, considere usted n, ¿no? Y entonces hay que probar esa afirmación. Entonces, para esta epsilon que me echaron aquí, yo digo que esta n sirve. Y entonces, ¿qué tengo que probar? Para decir eso, pues tengo que, bueno, entonces pongo si considere n. Tenemos que, para toda x en el dominio de la función, si n y m son más grandes que esta n mayúscula, entonces, pues yo tengo que, lo voy a escribir acá abajo, yo el que quiero ver qué onda es fn de x menos fm de x. Ese quiero saber qué onda, ¿no? Eso es lo que me quiero acá arriba. Y entonces dices, pues esto es menor o igual que primero ir de fn de x y luego ir a f de x.
y luego a eso sumarle ir de f de x a fm de x. Pero como ambas n y m son más grandes que n, entonces yo les puedo aplicar a ambas esta desigualdad, ¿no? O sea, fn menos f de x es menor que epsilon sobre 2, y también fm menos f de x es menor que epsilon sobre 2. Bueno, y este es el mismo que este, y entonces si uno observa eso, dices, pues esto es menor estricto que epsilon entre 2, más epsilon entre 2, que se llama epsilon, y ya acabé, ¿no? Ya tengo la conclusión que quería yo acá arriba, ¿no? Que esta diferencia era menor que epsilon. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme algo, porque siento que no estoy hablando. Sí. Que no estoy hablando con nadie. Bueno, y entonces el que tiene chiste es la ida. Ok, y entonces, pues para empezar la ida, pues voy a empezar diciendo, supón que la sucesión Fn es uniformemente Cauchy. Espero que pueda abreviar para no escribir todo eso, es uniformemente Cauchy. Ok. A ver, lo primero que quiero que sepan, note usted que cada vez que me tomo un x en el dominio de la función, yo puedo considerar la sucesión fn evaluada en x, ¿no? Y esta de aquí, la que estoy escribiendo, la que escribí al último, ya es una sucesión de números reales. Esta es una sucesión en R, ¿no? Pero no solo es una sucesión en R, como yo sé que esta es uniformemente Cauchy, esta sucesión es Cauchy. Esta sucesión es Cauchy. Y entonces lo que tengo es, lo primero que hay que notar es que a la hora que evalúa uno la sucesión de las funciones en el punto X, obtiene una sucesión de números reales que es Cauchy. Y nosotros sabemos que las sucesiones de números reales Cauchy convergen, ¿no? O sea, por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x, que ya es un límite de números reales, existe, ¿no? Existe, y es un número real. Os lo voy a poner así mejor, es un número real. Es un número real, ¿no? Esa es la primera observación. Y ahora habíamos dicho que cuando hablamos de uniformemente Cauchys, pues en la definición no se habla de límite, pero pues en esta prueba pues sí tenemos que hablar del límite porque tenemos que decir a dónde converge, ¿no? Queremos probar que converge uniformemente a algo y entonces tenemos que decir quién es ese algo. Entonces lo que voy a empezar diciendo es quién es esa función. Entonces definimos f, que es una función que va a ir de los reales, de A a los reales, como, o sea, voy a definir una función y la función pues es así, ¿no? F en x vale el límite cuando n tiende a infinito de las fn de x, ¿no? Y entonces, ¿para qué observé que este era un número real? Para decir que esta función está bien definida, ¿no? De verdad sale de A, y entonces, pues cuando me tomo este límite obtengo un número real y a ese se lo puedo asignar a x y entonces obtengo de verdad una función que va de A los reales. Entonces aquí voy a poner nada más para que me quede como en la primaria, voy a poner, pues, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es que la sucesión converge uniformemente hasta f, ¿no? Ya todo este choro era para decir, pues necesito probar que la sucesión converge uniformemente, pues ya sea dónde, a ese límite, este va a ser su límite, y entonces pues ya nada más tengo que probar que esto pasa, ¿no? Y para probar que eso pasa, creo que a lo mejor lo voy a escribir así. Déjenme borrar aquí esto y lo voy a poner así. Es decir, tengo que probar que para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en el dominio, si n es más grande que esta n, entonces yo puedo hacer la diferencia
del valor absoluto de Fn de x y f de x menor que epsilon, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que demostrar. Y lo puse así para recordarlo y para que ya me quede bien, ¿no? Y entonces, a ver, entonces como tengo que demostrar eso, pues empiezo diciendo, pues échame una epsilon, ¿no? Ay, ching. Entonces empiezas diciendo, pues échame una epsilon, no sé, sea epsilon más grande que 0. Ahora yo tengo que dar la n, ¿no? Que sirve. Y entonces primero uso que como la sucesión de funciones fn, esta es uniformemente Cauchy, yo sé que cada vez que me echan una epsilon, a ver, aquí lo voy a hacer, para epsilon entre 2, que es un número mayor que 0, yo sé que existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en A, si esta n es más, no, perdón, si me tomo n y m más grandes que esta n, entonces el valor absoluto de fn de x menos fm de x es menor que epsilon sobre 2. ¿Se entiende? Entonces voy a tomar, o sea, nada más estoy tomando la definición de ser uniformemente Cauchy para este número, para obtener este natural que hace esta diferencia chiquita, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Espero que se entienda. O sea, ya encontré una n, pero voy a hacer un paréntesis aquí para hacer otra observación que espero que no sea muy difícil. Y entonces digo, a ver, voy a hacer un paréntesis. Si yo me tomo un punto en A, o sea, si me tomo un punto en A, acuérdense que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es f de x, así lo definí, no es la definición de arriba. Y entonces, para epsilon sobre 2, o sea, ya que yo fije la x, para epsilon sobre 2, yo puedo encontrar una k, que por supuesto depende de mi x, un número natural, de tal manera que, sí que, de tal manera que si m es más grande que esta k, entonces yo puedo hacer la diferencia entre fm de x y f de x en más chiquito que epsilon sobre 2. Y a ver, aquí le voy a cambiar porque luego no se vayan a confundir. Digan, no, pero pues no, la que se mueve es la n. Porque... O sea, yo podría escribir esto como lo escribí y no tendría ningún problema. Nomás lo estoy escribiendo así para más claridad, según yo. ¿Se entiende? O sea, si tú fijas la x, pues tú puedes encontrar esa k, ¿no? Por supuesto, esa k converge, esa k, ¿cómo se llama? Depende de la x. Y bueno, ¿preguntas acerca de ese paréntesis, jóvenes, o no? Y si ya hiciste ese paréntesis, dices, pues, ¿quién me sirve? A ver, recuerde usted que quiero probar yo esto, ¿no? Para toda epsilon existe una n. Entonces, ya me dieron la epsilon, yo voy a decir quién es la n, pues la n es la que ya encontré, ¿no? Entonces digo, considere n. O sea, la n que encontré allá arriba, ¿no? Considere n. Y entonces yo digo que esa es la que sirve. Y entonces, para saber qué es la que sirve, pues dices, pues tome un x en A y una n más grande que esta n, ¿no? Acuérdense que yo lo que tengo que probar es que si me tomo un x en A y una n más grande que esta n, entonces yo tengo que concluir que esto pasa, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Y ya voy. Bueno, ya que te dieron eso, dices, también tome una m más grande que el máximo entre n y k de x. Fíjense que esta m la tomé hasta después de que me dieron la n y la x, ¿eh? O sea, la voy a tomar hasta después. Y ahora sí ya puedo concluir. Fíjate que si tú te fijas en el valor absoluto entre fn de x y fm de x, pues eso es menor o igual. A ver, ¿qué quería probar? Sí, quiero probar que esta diferencia, entonces lo estoy diciendo mal. Quiero probar que la diferencia
Ya lo dije, ya lo escribí feo. Y entonces quiero probar que esta diferencia es menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que quería probar. Y entonces, pues me fijo en esa diferencia y la comparo con ir de fn de x a fm de x. Y luego con ir de fm de x a f de x. Y entonces dices, pues fíjate, a ver, vamos viendo qué cumplen estas cosas, ¿no? Fíjate que luego de que me dieron la epsilon, yo dije que esta n servía para probarlo de cochino, entonces que si te tomabas dos números más grandes que esa m, esta diferencia se podría hacer menor que epsilon sobre 2. Y entonces dices, fíjate que la n es más grande que la n mayúscula. Y la m que me tomé aquí ya está fija, también es más grande que la n mayúscula, pues es más grande que esta en particular. Y entonces, pues por esta propiedad que yo tengo aquí, pues esta diferencia yo la puedo hacer menor que epsilon entre 2, ¿no? Eso es lo que me dice acá arriba. Acá arriba. Y bueno, esa es una. Y la otra, fíjate que la m fue escogida para que fuera más grande que k de x. Y entonces, si la m es más grande que k de x, entonces lo puedo hacer más chiquito que epsilon sobre 2, y entonces esta parte me queda más chiquita que epsilon sobre 2, y eso se llama epsilon, y ya probé lo que yo quería acá arriba, y entonces ya acabé la demostración. ¿Cómo ven, jóvenes? Díganme ustedes preguntas, comentarios, o todo es muy claro. Sí, todo claro. Chale, ya me estoy volviendo un gran maestro, ya nadie tiene preguntas. Pero bueno, ¿para qué queríamos hacer esto? No sé si lo recordamos. Bueno, queremos usar esto para probar en particular el siguiente teorema y otros más, ¿eh? O sea, ese es, de hecho, déjenme regresarme tantito aquí. Esta cosa va a ser súper importante en la parte teórica de esta parte del curso, y entonces yo creo que uno debería de tenerla en cuenta siempre para cuando va a hacer pruebas difíciles, ¿no? Bueno, ya les dije eso, y entonces ahora sí vamos a ver qué nos interesa, ¿no? Fíjense que acá, como comentábamos, voy a volverme a regresar aquí al ejemplo al ejemplo aquí, como comentábamos, la sucesión original sí converge uniformemente. El problema es que la sucesión de las derivadas, que son estas, no convergen bien, ¿no? No convergen uniformemente. De hecho, ya lo comenté varias veces. Entonces dices, pues aquí la bronca es que aunque la sucesión de funciones converja uniformemente, pues como que las de las derivadas no tendría por qué converger uniformemente. Y entonces, si uno quiere arreglar las cosas para poder decir algo de la derivada, entonces lo que tiene que pedir es que la que converja uniformemente no sean las funciones, sino las derivadas. Y eso es lo que le voy a pedir a este teorema para que todo más o menos sea cierto. Entonces vamos a ver qué dice este teorema primero, ¿no? Otra vez tenemos una sucesión de funciones. Ahora las estoy suponiendo que salen de un intervalo a b, nada más para poder hablar bien de derivada. Y no le voy a pedir a la sucesión de funciones tanto. Fíjense que no necesito tanto. Necesito que la sucesión original solamente converja puntualmente a la función f, ¿no? Y que la sucesión a la que le voy a pedir ahora más, para evitarme cosas como las que pasaron en el ejemplo anterior, a la que le voy a pedir más van a ser a las derivadas. O sea, voy a pensar que las funciones originales son derivables, y no solo eso, que las derivadas convergen bien a una función. O sea, estoy pensando que la sucesión original converge puntualmente a f, y que las derivadas convergen uniformemente a g, con, por supuesto, f y g funciones de a, b a los reales. Y si tienes esta situación, entonces puedes decir que el límite de las f's, fíjense, el límite de la sucesión original es diferenciable, y además la derivada se puede calcular, aquí lo puse mal porque no puse la derivada, y además la derivada del límite
pues es el límite de las derivadas, ¿no? O sea, eso es lo que dice esta parte de acá, ¿no? Que la derivada del límite es el límite de las derivadas. ¿Se entiende lo que dice el teorema, jóvenes? Sí hay que pedir más, ¿no? Estamos pidiendo un poco más, pero acuérdense que ahorita estábamos diciendo, ay, pues queremos ver como que en qué situaciones sí se cumplen las cosas y después a lo mejor regresarnos, bueno, vamos a regresar otra vez a esta serie de Taylor, estas, ¿cómo se llama? Estas series de potencias para decir, fíjate que en casos súper chidos, pues yo puedo decir cosas tanto de ida como de regreso, tanto de diferenciales como de integrales, ¿no? Esa es como nuestra esperanza. Y entonces, pues para allá vamos y por eso quería yo poner una cosa como este estilo. Y entonces, bueno, pues aquí, aunque parecen muchas hipótesis las que hay que poner, pues uno dice, pues se lo voy a poder aplicar a algo que cumpla todas esas hipótesis y pues sí hay cosas que cumplen todas esas hipótesis a los cuales es útil aplicarle este teorema, ¿no? Y bueno, pues entonces para ver esto, pues fíjense que bueno, pues a ver, para probar este teorema, ya voy a empezar la prueba, para probar este teorema lo que uno tiene que hacer, pues es hay que tomar un punto en el intervalo y hay que demostrar que el límite de estas diferencias, de estos cocientes, pues existe, y eso si este límite existe, eso me diría que la función f es derivable, y no solo eso, que además es igual a evaluar la función g en c, ¿no? O sea que la derivada del límite es el límite de las derivadas, ¿no? O sea, lo único que hay que probar es esto, ¿no? Y acuérdense que cuando uno quiere probar que este límite es igual a este número real, entonces dices, acuérdate que de mis cursos de mis maestros de cálculo 1, mis ayudantes me dijeron, pues hay que tomar la diferencia entre estos dos con valor absoluto y tratar de acotarla de alguna manera y para probar que de veras el límite existe, ¿no? Y entonces para allá voy, y entonces lo primero que quiero decir es que, pues que esta cosa, el valor absoluto de esta diferencia, pues se puede escribir de la siguiente manera. Fíjense, aquí me tomé estos cocientes, que son los que aproximan a la derivada de f, si es que esta existiera, por supuesto, y bueno, y le voy a meter cosas, ¿no? Entonces, por la desigualdad del triángulo, pues voy de este al segundo, el segundo es igual que este tercero, este cuarto es un auxiliar también, este quinto es un auxiliar y g de x, ¿no? Pero pues voy del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero a donde quiero llegar, ¿no? Entonces, bueno, es que en realidad solo es segundo, pero bueno, los estoy numerando medio feo. Y uno dice, pues ahora a ver, vamos a fijarnos, esta desigualdad es la desigualdad del triángulo, espero que no tenga ningún problema, este número es el mismo que este número es el mismo que y entonces ya vieron que este es el con el que empecé y con el que quiero terminar. Y luego, bueno, si uno ve esa desigualdad, dice, bueno, a ver, pero ¿qué le metió ahí en medio a este señor, no? Si te fijas, estos son los cocientes que se usan para calcular la derivada de fn', ¿no? O sea, los dos son el mismo, son los cocientes que se usan para calcular esta. Y entonces, como esta derivada sí existe, de hecho, fíjense que estos son los cocientes que se usan para calcular la derivada de fn, perdón, la derivada de fn. Y entonces dices, fíjate que como la función sí es diferenciable en todos los puntos, la fn, entonces esta parte que puse de verde como que se va a hacer chiquita, ¿no? Porque acuérdense que la fn sí es derivable, y tiene, o sea, sí es derivable, y entonces esta diferencia se tiene que hacer chiquita, ¿no? O sea, porque es derivable y este límite tiene que ser igual a este número. No sé si ya lo dije muy enredado, pero esta diferencia como que uno tiene la esperanza de hacerla chiquita, ¿no? O sea, no nomás lo puse así porque es lo que nos conviene.
Y luego uno ve esto y dice, ah, pues sí, ¿no? Porque acuérdate que las derivadas pues convergen a la G. Y entonces, ah, pues esta uniformemente, ¿no? De hecho. Y entonces, ah, pues esta diferencia, pues como que se va a poder hacer chiquita, ¿no? Porque las FNs convergen a las Gs, ¿no? Y entonces, estas como que parece no tener mucho chiste de hacerlas chiquitas. Y entonces uno se pregunta, ¿y esta qué onda? ¿Será que esta la podría hacer chiquita? Esta es la que tiene más chiste y entonces voy a hacerla, o sea, voy a concentrarme un poco en esta y ahorita vemos cómo llegamos a que bueno, combinando todo lo que dije, podemos hacer este número de aquí tan chiquito como nosotros queramos. ¿Se entiende la idea, jóvenes, o no? Díganme. Sí. Va. Bueno, y entonces voy a decir, ay, no sé qué decir, pero bueno, voy a decir esto. Voy a concentrarme en la parte roja y entonces para concentrarme en la parte roja digo, a ver, tome usted M y N números naturales, dos, los que usted quiera, ¿no? Y considere, voy a ponerle así la función phi, que sea la función fm menos la función fn. Ahorita van a ver por qué le pongo phi. Supongo para más claridad, podría hasta ahorrarme la phi, pero creo que no lo voy a hacer. A ver, note que, bueno, fíjese que esta función es diferenciable y esta función también es diferenciable. Acuérdense que ya me tomé dos y las estoy pensando que están fijas. Entonces, esta es diferenciable y esta es diferenciable. Y entonces la diferencia, o sea, Fm menos Fn, pues también es diferenciable, ¿no? La suma de diferenciables es diferenciable. Y entonces lo que quiero decir es que phi es diferenciable, ¿no? Phi es diferenciable. Y de hecho, el phi la voy a pensar, yo creo que eso debía haberlo dicho, bueno, no es diferenciable en todos lados, donde la Fn y la Fm. Pero la phi la quiero pensar, y eso creo que no lo dije, en el intervalo que va de X a C, ¿no? Acuérdense que estoy tomando acá arriba, no sé si se acuerdan, un X que está en el intervalo AB y que no sea C, ¿no? Y acuérdense que C también está en el intervalo AB. A ver, lo voy a decir así rápidamente. Ay, aquí lo puse mal. Voy a hacer un dibujo, no sé cómo ponerlo. CX, así lo voy a poner. No sé si me gusta así, pero bueno. A ver, voy a hacer aquí un dibujito rápido. En realidad estoy trabajando en el intervalo AB abierto. Lo primero que hice fue escogerme un C por ahí, no sé dónde, y luego me escogí un X por ahí, ¿no? Y en realidad en el que esto quiero trabajar es en este intervalo. Y entonces lo que quiero decir ahorita es que la phi en ese intervalo, en el intervalo cerrado, acuérdense que el X podría estar del otro lado y por eso le puse este valor absoluto que ya dijimos que es, bueno, que es el intervalo que va desde el más chico hasta el más grande. Entonces estoy trabajando en ¿no? Y bueno, la cosa es que quiero notar es que la función phi es continua en el intervalo cerrado, porque acuérdense que es diferenciable en todo el abierto AB, entonces en particular es continua en este cerrado, y es diferenciable en el CX, ¿no? Abierto. Y entonces le puedo aplicar el teorema del valor medio. Híjole, y como ya usé la C, pues necesito otra letra para el teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, ¿qué letra les gusta para el teorema del valor medio, jóvenes, a ustedes que no se hace? Alguien dígame algo ¿De? para que sienta que tengo un diálogo con alguien. Existe un D, dijo, en el abierto. Ay, ¿cómo se llama el abierto? CX. De tal manera, nomás voy a poner aquí lo que dice el teorema del valor medio, ¿no? De tal manera que phi prima en D es lo mismo que phi, ay, ya no sé quién quiero poner primero, quién quiero poner primero. Phi de X a C, de X menos phi de C,
todo dividido entre x menos c, ¿no? Ese es el teorema del valor medio. Y ya nomás quiero que me digan, bueno, a ver, lo voy a decir de esta manera, no sé cómo decirlo. A ver, sí. Ay, sí, no sé. Estoy pensando, ¿eh? Bueno, sí, lo voy a decir. Pero esto se puede escribir de la siguiente manera. A ver, este de acá, este verdecito, pues no es otra cosa que la derivada de phi en d. Entonces mejor lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como la derivada de phi, pues no es otra cosa, si no se fija, es la derivada, si no se fija ahí arriba, aquí arriba, es la derivada de phi en d. Ay, no lo quiero escribir. Es la derivada de fm en d menos la derivada de fn en d. No, así se calcula la derivada de phi. Y eso es igual a phi de x menos phi de c entre x menos c. Entonces voy a poner las definiciones. Entonces phi de x no es otra cosa que fm de x menos fn de x. Y luego tengo un menos, y acá debo de poner fm de c menos fn de c. Y todo esto lo divido entre x menos c. No estoy haciendo nada muy espectacular, nomás estoy poniendo los valores de cuánto vale phi allá adentro, ¿no? Pero fíjese usted que eso uno lo puede escribir más o menos bien si uno lo separa de la siguiente manera. Aquí pone x menos c y junta el fm de x con un fm de c que tengo ahí adentro del paréntesis. Esos los pongo juntos y luego le pongo un menos para que aquí me quede fn de x con menos, y este que tiene más con este menos me va a quedar fn de c entre x menos c, ¿no? ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, eso quiere decir que yo pude haber tomado, pues, valor absoluto, ojo, ya no sé qué estoy diciendo. Este de aquí es lo que aparece, no, no es cierto, es casi lo que aparece acá, pero todavía no. Entonces tengo que decir algo, algo distinto, a ver, lo voy a decir así. Como la sucesión está Fn con n en los naturales es uniformemente Cauchy. Ahora sí voy a usar que es uniformemente Cauchy. ¿Por qué es uniformemente Cauchy? Ay, no, no es esa, es la de las... ¿Quién es la que es uniformemente La que es la de las derivadas, ¿no? De las derivadas, gracias. Como esta es la de las derivadas, es uniformemente Cauchy. Entonces, ay, ¿para qué número quiero que sea eso? Para epsilon entre 3. Entonces, para epsilon entre 3, ese es un número más grande que 0, yo sé que existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x en el intervalo AB, que es el dominio de la función, para toda x en el intervalo AB, si n y m son más grandes que esta n, entonces yo puedo concluir que el valor absoluto de fm' menos, evaluado en x menos fn' evaluado en x es menor que epsilon sobre 3. Sí, eso nada más, eso de aquí es nada más que la función es uniformemente Cauchy, ¿no? Estas últimas dos páginas, la sucesión de derivadas es uniformemente Cauchy. Pero entonces uno dice, pues fíjate en esto que está aquí y fíjate en esto que está aquí. O sea, esto es, o sea, el de arriba es el mismo de que el de abajo cuando x es d, ¿no? Cuando x es d. Y si uno se acuerda, el d está dentro del intervalo cx, que es algo que está dentro del intervalo AB, ¿no? Y entonces así lo voy a poner, espero que todo el mundo lo vea, lo voy a poner en particular, o sea,
un caso particular de lo que acabo de escribir es que, ya no sé, en particular, en particular, ¿cuál quieren que ponga, jóvenes? Ya no sé. O sea, en particular, no quiero poner tantos pasos, pero ustedes díganme si de verdad lo voy a poner. O sea, en particular, el valor absoluto de este es menor que epsilon entre 3. Pero el valor absoluto de esta cosa, pues es el valor absoluto de esta cosa, que es igual al valor absoluto de esta cosa. Entonces, lo que yo quiero poner nada más es que, en particular, el valor absoluto de fm de x menos fn de c entre x menos c menos fn de x menos fn de c entre x menos c es menor que epsilon sobre 3. ¿Cómo ven? ¿Sí todo el mundo o tengo que decir algo más al respecto? Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, y entonces lo siguiente que voy a decir va a sonar un poco raro, pero espero que también todo el mundo diga, sí, sí, claro, eso es trivial. Pero es lo siguiente. A ver, espérenme un segundito, porque aquí tengo una bronca. Ya, creo que ya lo arreglé, pero no estoy seguro. Un segundito ya. Ahí va. Y entonces dices, ay, ¿cómo es eso? Ya no estoy seguro de nada ahora. A ver, lo voy a poner así y espero que todo el mundo me diga que sí. Como Fn converge puntualmente a F, cuando, lo voy a poner así, no sé si, o sea, lo que iba a decir también es cierto, pero creo que así es. O sea, Fn converge a F, la sucesión converge puntualmente a F. Pero pues eso lo puedo pensar con M o con N, no importa no importa qué índice es aquí, es un índice mudo, o sea, solo estoy diciendo cuando M crece, pues estos dos se están acercando, ¿no? Y entonces digo, pues cuando M tiende a infinito, cuando tenemos que, voy a escribirlo y ahorita lo explico, tenemos que, ching, me quedó medio feo y a ver si lo pongo aquí, aquí lo voy a poner, f de x menos f de c entre x menos c menos fn de x menos fn de c entre x menos c, todo esto es menor o igual que epsilon sobre 3. Ya dije que lo iba a explicar, ¿no? Entonces, fíjate que yo puedo tomar cuando m se va a infinito, o sea, cuando m crece mucho, este número se aproxima mucho a este número. Y este número, pues se aproxima mucho a este número, ¿no? Porque las f, ya no estoy seguro qué quiero. Espérenme un segundo. Es que aquí me equivoqué, ¿verdad? Y nadie me dijo nada. Aquí también es M, porque tengo M con M acá arriba. A ver, voy a decir otra vez. M con M acá arriba y N con N. Y aquí entonces ustedes me dijeron, sí, claro, y nadie se fijó que aquí en realidad debería de ser un FM, ¿no? Y entonces dices, ahora sí, dices, pues cuando n tiene infinito, este monito se aproxima a f de x y este de aquí se aproxima a f de c. Y entonces dices, pues entonces, pues como estos números están cerca de este, entonces su límite tiene que estar cerca de este también, ¿no? En cuanto, aquí hay que hacer un ajuste, en lugar de menor, pues tiene que ser menor o igual. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes, o no? Díganme. Sí. Bueno, y entonces digo, pues ya casi acabo, porque ya tengo el rojo, ¿verdad? Fíjense que ya tengo el rojo, lo que está aquí es que este es el rojito, ¿no? En realidad lo que estoy diciendo es que este rojo, este de acá,
Sí, si es ese, sí. O sea que este número yo lo puedo hacer menor que epsilon entre 3, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y entonces ya nomás me falta este y este. Y esos dije que eran fáciles, ¿no? Entonces voy a empezar con este, creo, porque es más fácil de empezar con ese. Y ahora si uno se fija en el, ay, creo que es anaranjado, en el anaranjado dice, pues fíjese usted que bueno, yo sé que las FNs, ay, ching, no sé qué dice, perdón. Yo sé que las FNs primas convergen uniformemente al ajeno. Ay, ¿y eso qué significa? Ajá, ajá, ajá. Y entonces, ay, yo quiero que el S sea más chiquito que epsilon sobre 3. Entonces, para epsilon sobre 3 existe una M en los naturales. No es usado M, ¿verdad? De tal manera que para todo X en el intervalo A, B, converge uniformemente. Dada la epsilon, que por cierto sí es mayor que 0, existe la M, de tal manera que para cualquier punto del intervalo, si N es más grande que esa M, entonces yo puedo hacer la diferencia entre Fn de X prima y G de X menor que epsilon sobre 3, ¿no? Eso es lo que me diría que Fn converge uniformemente a G. Y aquí le pongo de una vez en particular, como, como esta C era un número, ay, ¿dónde está la C? Ya no sé dónde está la C. Como esta C era un número entre A y B, aquí está, como esta C era un número entre A y B, entonces yo tengo que, en particular, el valor absoluto de F' N de C menos G de C es menor que epsilon sobre 3 y ya acabé con el amarillo. ¿Sí o no, jóvenes? Ahí vamos. O sea, ya tengo este y ya tengo este. Ok. Y me falta este, ¿verdad? No, me falta el del medio, pero el del medio dije que, pues que ya, bueno, y ahora voy por el verde. Ay, a ver, ¿dónde está el verde? Verde. Ahora voy por el verde. ¿Qué digo con el verde? Acuérdese usted, para hacer el verde, tiene que acordarse usted que la Fn era diferenciable, ¿no? Ay, estoy pensando un segundo, esperen un segundo. Ajá, 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 ajá. Ay, ¿qué tengo que probar? Ya no sé qué tengo que probar, ya me hice bola. Ah, 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 ok, ahora sí, ya, perdón, ya sé qué tengo que hacer. Ahora para el verde. Acuérdense que tengo una M y una N mayúsculas, entonces voy a definir, ay, no sé cómo le voy a poner ese número. Le voy a poner, definimos K como el más grande entre la N mayúscula y la M mayúscula. Ok, y ahora sí, como FK es diferenciable, porque acuérdense que estamos suponiendo que todas las FN son diferenciables, entonces, para epsilon entre 3, que es un número más grande que 0, existe una delta mayor que 0. Acuérdense que, bueno, ahorita lo digo, ¿no? Tal que si, ay, ¿cómo se escribe eso? Si el valor absoluto de x menos c es menor que delta, entonces cuando yo me fijo en la diferencia entre, ya no sé quién es Fn, ¿verdad? Fk, perdón, Fk de x menos f de c entre x menos c
Ay, si lo estoy haciendo bien, ya no sé. Ajá. FK de X, de C. Pues también lleva acá, ¿no? K, gracias. Menos FK' en C es menor que epsilon sobre 3, ¿no? O sea, estoy diciendo que la derivada existe y es igual a F' de K. Ok. Ok. Entonces, a ver, ya podemos concluir, ¿no? Ya podemos concluir, creo. Y entonces, ¿qué quería yo probar? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Ajá, 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 ajá. Ay, ching. Oh, chavo, de veras tengo que volverlo a escribir todo. No sé. Bueno, a ver, ya para concluir, ya que uno hace todas esas cuentas, dice, yo quería probar que este límite era igual a G de C, ¿no? Que este límite era igual a G de C. Pues ni modo, supongo que no tengo más que volver a hacerlo. Bueno, lo voy a volver a escribir, ni modo, no me queda de otra. Entonces, si tú te tomas un X de tal manera que el valor absoluto sea menor que delta, entonces tú puedes concluir lo siguiente. El valor absoluto de F, ay, de verdad tengo que escribirlo todo, pues ni modo, lo escribo todo. De F de X menos F de C entre X menos C, todo menos G de C, es menor o igual, lo voy a escribir todo de modo, porque es que aquí tengo que decir con quién lo estoy comparando, ¿no? Y lo estoy comparando con la K, ¿no? Entonces tengo que escribirlo con la K, o sea, tengo que decir, pues eso es F de X menos F de C entre X menos C menos FK de X menos FK de C entre X menos C. Este sería el rojo, pero con K, más el valor absoluto de FK de X menos FK de C, todo dividido entre X menos C, menos la derivada késima en C. Y luego tendría que poner al último, ya no me acuerdo qué tenía que poner al último, así la derivada késima en C menos G en C, ¿no? Y ahora sí habría que decir, después de que hicimos todas esas cuentas, este de aquí, a ver, el primero, ¿no? El primero, para que se cumpliera el primero, ya no sé dónde estoy. Para que se cumpliera el primero, la n tenía que ser más grande que la n, ¿no? O sea, si la n era más grande que la n, entonces yo podía hacer esto y yo podía hacer esto. Entonces, como tengo que la k de verdad es más grande que la n, mayúscula, entonces yo puedo hacer el primero menor que epsilon entre 3, ¿no? ¿Sí? Y eso es porque k es más grande que n. Se lo pongo aquí como abajito. K más grande o igual que n. Luego, el segundo, bueno, no, lo quería poner aquí abajito, ¿verdad? Mejor más bien para decirlo. Aquí este lo quiero, porque este es que K es mayor o igual que N, en lo rojo, ¿no? Luego más, a ver, más. Luego más, ajá. Luego tengo este con K otra vez, ¿no? Esta diferencia. Y este es el verde, ¿no? El verde, para el verde, nada más se tenía que cumplir que es el verde, y nada más se tenía que cumplir que 0 fuera menor que el valor absoluto de X menos C menor que delta, ¿no? Eso sí también lo tengo, porque fue lo que puse acá arriba, ¿no? Y para esa K se cumplía que esta diferencia era menor. Y el último, más epsilon sobre 3, el último lo tengo acá arriba en el amarillo, es el amarillo, este es el amarillo, y este amarillo que necesitaba, el amarillo nada más necesitaba
que el índice fuera más grande que la m, ¿no? Y entonces aquí lo pongo, k es mayor o igual que m, y pues sí, porque k era el más grande de n y m, y entonces dices, pues, bueno, aquí uno era menor o igual, no sé si se acuerdan, es este, los otros eran menores estrictos, entonces sí tengo un menor estricto aquí, y esto es epsilon, y ya acabé, ¿no? Porque si tengo que X está cerquita de C en menos que delta, entonces esta diferencia se puede hacer más chiquita que epsilon, o en otras palabras, eso significa que este límite es igual a G de C, y esa es la prueba del, del teorema. ¿Cómo ven, jóvenes? Yo todavía tengo dudas. A ver, dime cuáles son tus dudas. En el rojo, como la convergencia es puntual, Ajá. suponemos que X y C eran puntos fijos, ¿no? Para dar la N. ¿Dónde, perdón? O En el sea, rojo. dicen que estás en el rojo, pero ¿en qué parte? O sea, no sé. Donde dice, como es uniformemente Cauchy, existe una N, tal que no sé qué. A ver, voy a tratar de ubicarme. Como F es uniformemente Cauchy, aquí. No sé, Andrés, dime. No. Creo que sí está bien. Es que pensé que era. La convergencia puntual se daba entre las funciones, no entre las derivadas, ¿verdad? Ajá. O sea, la única parte donde usamos la convergencia puntual es cuando dijimos esto de aquí, esta parte de aquí. Y, o sea, dijimos, este monito converge a este monito y este monito converge a este monito. Entonces, este de aquí converge, bueno, o sea, toda esta expresión converge a toda esta expresión. Entonces, lo que dije en ese momento fue, pues estos convergen a este. Entonces, pues estos están cerquita de estos. Entonces, como estos están cerquitas de esta sucesión, pues, y esta sucesión jala para acá, entonces, pues, estos van a estar cerquita de su límite. Eso es una cosa de cálculo 1 también, de límites, pues. Y ahí es el único lugar en el que usamos que la convergencia de la F era puntual. Es el único lugar donde se usa, de hecho, donde usamos la convergencia de la F. Si te fijas en todos los demás lugares, se usa la convergencia uniforme de la G, ¿no? Creo. Bueno, y que las funciones son derivadas, ¿no? Que las funciones son derivables. Ok, entonces creo que ya. Es que pensé que la N la habíamos dado a partir de la X, pero luego usamos la N para definir la delta y pensé que la orden estaba mal, pero no, creo que está bien. Yo también creo que está bien, pero bueno, ahí les queda de tarea que lo revisen en su casa, con calma, y que me digan si todo está bien, o si tienen alguna duda en este momento. Pues, Yo tengo una duda. Claro, dime. Bueno, o sea, es que se puede decir que estamos tomando otra vez, regresando a la convergencia puntual, y ya habíamos visto que con la uniforme se respetaban ciertas cosas como la continuidad y todo eso. Entonces, esto otra vez tendríamos que verificar que nos vuelva a asegurar la integrabilidad, la continuidad y eso. No, porque los vamos a usar por separado. O sea, a ver, pero no estamos regresando, Paola. Hay una cosa que es muy importante. No estamos regresando, estamos haciendo, de hecho, lo que dice aquí es, o sea, este teorema, en realidad la hipótesis fuerte es esta, ¿no? Que las derivadas converjan uniformemente a G. Esa es la hipótesis fuerte. Y esta de acá, puedes decir, pues es que esta me pareció un poco débil. Pues es que podríamos poner que, o sea, una posibilidad podría haber sido que pusiéramos que las dos, ¿te acuerdas que en el caso anterior teníamos uniforme aquí y luego teníamos que, cuando teníamos uniforme aquí, no podíamos decir nada acá, ¿no? Entonces uno dice, pues bueno, lo que pasaba es que las derivadas no convergían bien, entonces dices, pues pongo aquí a lo mejor puntual. O sea, podría poner uniforme aquí, puntual aquí, y dirías, a ver, trata de ver si así se cumple el teorema, pero no, porque el ejemplo que tenemos era así, ¿no? Una asociación de funciones convergía a F y otra convergía puntualmente, y si te fijas, o sea, tendrías que hacer el análisis con el ejemplo, no lo quiero hacer ahorita, pero dices, pues tampoco así funciona, y entonces, pues como que entonces hay que poner uniforme aquí y uniforme aquí, ¿no? Eso es como que sería como el primer intento inocente. Y sí, eso es lo primero que se hizo,
Pero después se dieron cuenta que no necesitaban tanto, que con poner puntual aquí es suficiente. Pero de hecho la hipótesis fuerte es esta. Y entonces no nos estamos regresando de cierta manera porque lo que nosotros queremos, o sea, necesitamos algo de este estilo para poder decir algo del límite y su derivada, ¿no? No sé si ya contesté tu pregunta, Paola, pero no me estoy regresando. Sí, creo que sí. No me estoy regresando. Y ahora tú te podrías preguntar, ¿será que si pongo, te fijas, no tiene mucho sentido decir, es que ya bajaste las hipótesis, regrésate? No tiene mucho sentido tampoco porque si lo piensas un poquito dices, es que si pongo puntual aquí y tengo que ver que las integral y la continuidad y la se vuelva a cumplir, dices, pues, ¿cómo le hago? Porque ya sé que con puntual no, y decir cosas de la derivada para integrar y para la continuidad, pues ya está como medio barroco, pero no sé si lo que te estás preguntando es si las derivadas convergen uniformemente, ¿será que ya puedo yo decir cosas de la, ¿cómo se llama? De la integrabilidad, etcétera, etcétera. Pero pues no sé, no tiene mucho sentido tu pregunta si la piensas un poquito, Paola, me expliqué. Sí, sí, sí. Bueno, creo que eso me estabas preguntando, pero no sé. Y entonces aquí el que juega el papel así fundamental es, ¿cómo se llama? La convergencia uniforme, ¿no? O sea, esa es la que juega el papel fundamental. Y de hecho, uno hubiera querido poner aquí nomás uniforme y no sé, y acá una cosa débil, pero pues ya vieron que no se puede por el ejemplo anterior, entonces la única forma que nos queda es pedirle súper fuerte a esta parte para poder obtener esta conclusión. Bueno, no sé si me expliqué, pero aquí la estrella, cuando estoy hablando de que el actor principal es la convergencia uniforme, ¿no? O sea, la convergencia uniforme es la que nos asegura todo. Por supuesto hay que ponerla en los lugares adecuados, ¿no? Aquí hay que ponerla en un lugar adecuado, pero pues tampoco es tan grave. Ahora que veamos lo siguiente van a darse cuenta que no es tan grave. Ahorita les digo que es lo siguiente porque creo que de continuidad uniforme ya acabamos con nuestros teoremas y entonces lo que queremos es regresarnos un poco a, pues, qué estábamos haciendo y por qué nos surgió esta pregunta y cómo estos teoremas ayudan pues a contestar nuestras preguntas, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso vamos a tomarnos primero un descansito. Entonces regresamos a las 3:20, ¿va?